esta región, Siria e Irak, que ustedes ven, sí lo ven, ¿verdad? Es la región que se llama la Mesopotamia, o también que es la región entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Pero esta es la zona, Irak, Siria, donde nació la civilización bíblicamente, no conforme que dice que en África, etcétera, etcétera. Aquí fue donde nació la civilización, aquí fue donde realmente Adán y Eva estuvieron, aquí fue de donde Dios llamó a Abraham de Irak, y esta región de Siria e Irak no estaba dividida como lo está desde el siglo pasado, de 1920 a nuestros días, cuando Inglaterra y Francia dividieron el Medio Oriente, que estaba en posesión del Imperio Otomano Turco o de los musulmanes. Entonces, ya ahorita Siria tiene su parte, Irak tiene su parte. Muy bien. Cuando venimos a la Biblia y tú ves la palabra Babel o Babilonia, se refiere a esta región geográfica donde se encuentra Siria y Irak. Y estas dos regiones es lo que se llama la Mesopotamia, o también la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos. Esta historia bíblica es muy importante para todos ustedes, porque cuando venimos y encontramos en la Biblia, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10, que en la primera ciudad que fundó Nimrod, que fue el primer rebelde de la historia, se llamó Babel. Génesis 10, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Babel significa confusión. Babilonia, la puerta de Dios, o la puerta o el portal, que podríamos nosotros decir que se transfirió a la Torre de Babel cuando el ser humano levantó un monumento, una torre, un sigurat, como es la palabra adecuada, creo que es aramea, sigurat, que quisieron alcanzar el cielo, independizarse de Dios, y si viene un diluvio, aquí no nos va a alcanzar el diluvio, y vamos a hacernos un hombre, porque desde entonces ha sido la ambición del ser humano, hacerse un hombre, ser populares, tener el aplauso, que la gente me admire, que me amen, que me respeten, etcétera, etcétera. Y cuando terminamos la Biblia, vayamos a el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Al terminar la Biblia, encontramos otra vez la palabra Babilonia, que se repite más de 280 veces en la Biblia. Babilonia es la palabra que más se repite después de Israel. Entonces es una zona importantísima bíblicamente, porque ahí comenzó la civilización y ahí va a terminar la civilización. Ahí, ¿verdad?, que está junto a Israel, va a ser la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. Y la Biblia nos muestra que muy pronto comenzará una construcción en Irak, o en esa zona entre Siria e Irak, de una ciudad comercial, que es la que se encuentra en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 17, Babilonia es una ciudad religiosa. Dice el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que es Roma. Cuando Juan el apóstol escribió Apocalipsis, la ciudad reinante era la ciudad de Roma. Entonces se va a levantar dos ciudades, para que estemos atentos, no al TikTok, ni a las redes sociales, sino a la Biblia. Se van a levantar dos ciudades. Una va a ser religiosa en Roma, que va a unificar a casi todas las religiones del mundo durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea, ahorita estamos a vísperas del rapto. En cualquier momento millones de personas vamos a desaparecer, más bien de personas no, sino de creyentes. Cuando salgamos del mundo en el rapto, viene inmediatamente lo que se llama
el día del Señor, o los tiempos de la ira de Dios, de los juicios de Dios que van a caer sobre el mundo. Ojalá que tú no te quedes después del rapto. Y en estos tiempos de juicio, Dios va a tratar con la nación de Israel. Después viene el milenio, donde vamos a entrar tanto judíos como cristianos al reino mesiánico de Jesucristo. Y cuando nosotros veamos que en los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel se levanta esta ciudad comercial, es simplemente porque el anticristo tal vez la vaya a financiar o con dinero del mundo árabe. Hace algunas semanas hubo una noticia que puso los pelos de punta al mundo entero y que casi nadie creyó. El presidente Trump fue a Arabia Saudita a entrevistarse con el príncipe Salamán, hijo del gran jeque que ya se hizo a un lado. El hijo está gobernando Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, que está aquí, ¿verdad? Bueno, todo el mundo lo sabe dónde está Arabia Saudita. Todo esto es Arabia Saudita. Aquí tenemos a Kuwait en la orillita. Todo esto es el Golfo Pérsico. Ya ven aquí, todo es el Golfo Pérsico, donde circula casi el 30-40% del petróleo. Y en el mar aquí en el Mar Rojo, entre Egipto y Arabia, que es todo el Mar Rojo, está controlado por los Yemens, ¿verdad? Que se encuentran en la punta. Aquí, ¿ya vieron a Yemen? Son los que están mandando los cohetes a Israel. Desde ahí, imagínense, los mandan a Israel los cohetes, y donde están los Houthis, que es un grupo terrorista. Bueno, ellos están controlando el Mar Rojo, y aquí el Golfo Pérsico lo controla Irán. En Jeremías capítulo 49 encontramos una profecía que dice que todavía no se cumple. Parecía que ahora que atacó Estados Unidos a Irán y metieron bombas que perforaron o penetraron a casi 70 metros de profundidad de tierra las instalaciones o las facilidades nucleares de Irán, no bombardearon lo que la Biblia pronuncia en Jeremías 49, que se llama la tierra de Elam. Elam es todo esto. Elam es todo esto. ¿Lo ven aquí? Eso se llama Elam. Muy bien. En el Antiguo Testamento no estaba todo esto que es Irán. Hasta el siglo XX se compuso esto y esto y esto, y todas las divisiones se hicieron hasta el siglo XX, cuando los ingleses derrotaron al Imperio Otomano, el general Allenby de Inglaterra, y entonces sacaron a todos los otomanos de todo este lugar que ellos estaban controlando, y los ingleses se repartieron el Medio Oriente junto con Francia. Entonces, hasta 1920 se hace la repartición. En el 48 regresa a Israel, Siria y todas estas naciones se forman en el Medio Oriente, y desde entonces todo esto se convierte entre Irak, entre Arabia y entre Siria, en las naciones que tienen el 65% del petróleo del mundo entero. En esa zona se encuentran los yacimientos más grandes de petróleo del mundo entero. Es una zona en conflicto, es un pastel que China, Rusia y Estados Unidos ahorita, que son las 3 naciones en conflicto o en tensión continua, quieren gobernar el Medio Oriente. El presidente Trump llega a Arabia y les dice: oigan, pero ¿para qué no estamos peleando? Ustedes tienen petróleo, tienen dinero. Vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Eso fue lo que hizo Trump, como un hombre de negocios que es, porque no es político, a los jeques árabes. Los jeques árabes se voltearon a ver y dijeron: oye, este tipo, ¿verdad? Este cuate tiene razón. ¿Para qué estamos que contra Irán y contra Siria y por aquí y por allá? Vamos a hacer un paraíso. Gaza, ¿verdad? Que es la parte de aquí está Israel. Gaza es toda esta orillita que está junto al mar Mediterráneo y está dentro de Israel. Todo aquí lo morado es Israel. Entonces Gaza es esa orillita
que le fue entregada a Egipto, y después en el 2005 los judíos se salieron y se le entregaron completamente, desgraciadamente, al gobierno de Gaza del presidente Mahmoud Abbas, que él lo entregó a un grupo de terroristas porque dijeron: no queremos una ciudad en Gaza, queremos exterminar a Israel. Pero si no tenemos ejército, ¿cómo vamos a exterminar a Israel? Entonces los árabes, los egipcios, los libaneses, los jordanos le dijeron al presidente Mahmoud Abbas: no se salgan de Gaza, porque si ustedes son los que necesitamos para que de ahí brinquemos a Israel, porque pues está pegadito a Israel, con frontera con Israel y con acceso a Israel. Entonces formaron el grupo terrorista Hamas, que significa en hebreo los violentos. Y este grupo fue el que todo el dinero que les mandaban para la comida, para el agua y para las medicinas y los hospitales en Gaza, se quedaron con ellos, construyeron 500 kilómetros de túneles con el dinero que mandaban para la comida y para el agua y para las medicinas, y entonces se quedó el pueblo de Gaza, igual que el pueblo de Cuba, igual que el pueblo de Venezuela, igual que el pueblo de Nicaragua, hambrientos. ¿Por qué? Por la corrupción del gobierno. Vivimos en un mundo donde los gobiernos corrompen tarde o temprano al pueblo. Por eso los juicios de Dios tienen que caer sobre el mundo. Entonces, cuando hablamos de musulmanes, no estamos hablando de todos, sino del gobierno de los musulmanes. Cuando hablamos de Venezuela, qué precioso es Venezuela, los venezolanos son lindos. Estamos hablando del gobierno. Cuando hablamos de Cuba, hoy el pueblo de Cuba, precioso, que las playas de Cuba, todo el azúcar que comenzaron a explotar en Cuba desde el siglo pasado, maravilloso. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Nicaragua, los nicaragüenses con la guerra sandinista perdieron miles de personas. ¿Cuál es el problema? El gobierno. Quiero que me entiendan. Entonces, cuando hablamos también del gobierno que va a haber en Roma, donde el centro es el Vaticano, los católicos no tienen la culpa. Los venezolanos no tienen la culpa. Los cubanos no tienen la culpa. El Vaticano se convirtió en un poder político. Y como todo político, se tiene que corromper. Entonces, es muy importante todo esto para ampliar nuestra comprensión de lo que está pasando en el mundo y no adelantarnos a juzgar ni a opinar sin antes tener los pelos en la mano, como decimos en México. Entonces, la Biblia termina ahí precisamente donde comenzó, en Babilonia o Irak y Siria, que es el territorio geográfico que pertenece a la antigua Babilonia. En el capítulo 17 de Apocalipsis es la Babilonia religiosa, una ciudad en Roma que se convierte en el centro de la distribución de una política para poder mezclarse con el gobierno, que ese fue el error del Vaticano, ¿verdad? 300 años después de Cristo, que se convirtió en un poder político y se prostituyeron en lo que Dios les había encomendado, la palabra de Dios. Entonces, por eso se le llama la ramera al sistema religioso. ¿Por qué? Porque se hicieron a un lado de las enseñanzas espirituales y mezclaron la política con la religión, que eso nunca debe ser. Y ahora vemos en el capítulo 18 una ciudad que vamos a desarrollar en este tema poco a poco, que se llama la ciudad comercial. Y esta ciudad comercial estará en Irak. Atención, dos ciudades futuras, centro de la atención mundial, Roma y el Medio Oriente. Y el Medio Oriente es precisamente porque hay tanta confusión y tanta tensión, precisamente porque ahí se está debatiendo el futuro del mundo. El que controle esa región del Medio Oriente, ¿qué cosa controla? El petróleo. Y ahorita le llaman el oro negro al petróleo. Entonces es importantísimo para todas las naciones, Rusia, Turquía, China, Estados Unidos, la que tú me quieras mencionar, es importantísimo la sobrevivencia del petróleo. Un ejemplo,
Ahorita, bueno, creo que así alcanza, sí. Tenemos aquí a Rusia. Bueno, aquí está Rusia hasta arriba, la pueden ver Rusia. Rusia manda el petróleo a toda Europa. Rusia manda el petróleo a Europa, principalmente a Alemania. Alemania recibe a través de los acueductos, se llama Store Line, todo el petróleo, y Alemania reparte el petróleo a toda la Unión Europea. Entonces Europa no puede prescindir del petróleo. Por eso cuando Putin invade Ucrania, ya lo comenzamos a entender. Putin le dice a la Unión Europea que tienen a la OTAN, que es el ejército de Europa, la OTAN, la Organización del Tratado de las Naciones del Norte. Si ustedes se meten en mi guerra con Ucrania, les cierro la llave. Y entonces Europa se puso a temblar. Oye, pero ¿qué podemos hacer? No vamos a poder defenderlos, le dijeron a Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces entró Estados Unidos y el presidente Biden, con la ambición de derrotar a Rusia y quedar como el presidente que finalmente conquistar Rusia, conquistas el mundo, porque ya China no lo va a proteger en este tiempo. Vamos a apoyar a Ucrania. Y entonces Biden comenzó a mandar ejércitos, tanques de guerra, ametralladoras, un sinnúmero de sistemas de defensa contra drones, contra bombas y misiles, lo que ustedes gusten y quieran. Y en ese momento la OTAN, sintiéndose respaldada por el presidente Biden, ayudan a Zelensky. ¿Qué hace Putin? Pues se enoja. Y Putin amenaza usar armas nucleares. Entonces viene este conflicto tremendo, posiblemente una guerra. ¿Se acuerdan cuando estaba todavía el presidente Biden? Estamos aquí en el mundo, salimos de la pandemia, ahora Rusia invade Ucrania, ahora pasa esto, estamos casi, ¿qué va a pasar mañana? Había una tensión en el mundo desde desde el 20 que comenzó la pandemia, que no han parado las amenazas todas las semanas de que algo va a pasar en el mundo. Y mientras vamos avanzando en todo este camino tan peligroso que es la vida, tenemos que consultar la palabra profética más segura. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, a darle tiempo a Dios, a que me hable en la mañana, a que Dios me hable en la noche, a que yo venga a consultar aquí en la palabra de Dios el problema con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, a través de mis problemas, mis traumas, mis angustias, mis complejos, todo aquello que está interponiéndose para que mi vida se desarrolle o tu vida se desarrolle en un nivel de normalidad, tiene que ver tu relación que tienes con la Biblia. Todo está relacionado con el tiempo que pasamos en contacto con la palabra de Dios. Ahora agrégale la cereza en el pastel, que llegas a la iglesia el domingo y ni traes la Biblia. Por eso les digo que cuando abramos la Biblia, los que no la traigan se sienten con un cristiano. ¿Por qué? Porque ya sería el colmo venir a la iglesia sin la Biblia. No, pues como ponen ahí los versículos, ¿verdad? Espérame tantito, eso lo hicimos al principio para tanta gente que no es cristiana, que los lean porque no traen Biblia. Pero los cristianos la traemos y tenemos que aprender a manejarla. Es la espada del Espíritu. Y cuando te decimos, hablan en Isaías, se van a Apocalipsis. Vamos a leer los Salmos y comienzan con el libro de Levítico. O sea, qué importante es que ahora ya tomemos en serio la palabra de Dios y la Biblia. Muy bien. Las profecías acerca de Irak y las profecías acerca de la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, que son tres términos sinónimos, nunca se han cumplido. Porque hay algunos maestros de la Biblia que enseñan que todas las profecías ya se cumplieron, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió. Inclusive he oído que dicen que ni siquiera hay rapto, que cuál cosa, como que un rapto secreto, y se burlan hasta del rapto, y dicen que no va a haber un reino milenial, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió,
que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Bueno, tantas barbaridades, porque en la viña del Señor hay de fresa, de plátano, de jamaica y de melón. En las iglesias hay de todos sabores y de todos colores también. Y tenemos que saber nosotros de qué color nos vamos a pintar para poder determinar qué es el color realmente que Dios quiere que nosotros tengamos. Rápidamente, vamos a demostrar, antes de seguir adelante, que las profecías con Irak o con Babilonia no se han cumplido. La antigua Babilonia, esto me va a tardar 3 minutos en compartírselo, fue la capital de Hammurabi y sus sucesores. Fue parcialmente destruida por el rey Sennacherib, rey de Asiria, que incitió a Jerusalén. Lo encontramos entre el capítulo 37 y 39 del libro de Isaías. Ahí encuentra la historia de Sennacherib. Quedó bajo el imperio asirio hasta la caída de Babilonia, quien lo libró Nabopolassar, quien al morir Nabucodonosor reconstruye la gran ciudad de Babilonia. ¿Se acuerdan los jardines de Babilonia, que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo? Bueno, fue en época precisamente que le dejó Nabopolassar a Nabucodonosor. Y desde entonces hasta nuestros días, Babilonia siempre ha existido. Hay una ciudad, Gilá, que se llama, que está muy cerca de Bagdad, pero ahí está todavía esa zona geográfica y estas profecías no se han cumplido. Ahora bien, veamos en primer lugar algo que es muy importante. La Babilonia literal, terrenal, visible, esa zona geográfica en la Biblia es la zona de más influencia demoníaca, donde más avisperos hay de demonios en esa zona geográfica. Ahora nos extraña porque todo el problema está ahorita en el Medio Oriente. Siria ya entró Jolani, un ex comandante de Al Qaeda y de ISIS. Está ellos, los yihadistas, los kurdos, los drusos, los rebeldes. Ahorita Siria, ahí junto a Irak, es un avispero de etnias que están tratando de poder controlar el Medio Oriente. Pero hasta este momento Israel le ha dicho a Jolani, no te acerques y ni cruces Israel. Hace una semana Jolani permitió que mataran a los drusos. Los drusos es una religión secreta y los drusos son gente muy pacífica. Hay como 150,000 drusos en el Medio Oriente. Muchos viven en Jerusalén, al norte de Israel y en el Líbano. Los drusos solamente quieren vivir. Si estamos en Acapulco, no vamos a molestar que nadie pesque. Si vivimos en Tlalnepantla, no vamos a meter con nadie. Si estamos en el Líbano, písanlo. No queremos problemas con nadie. En Israel no tienen problemas con nadie. Los drusos son una religión que se deriva del Islam. Y los musulmanes no los quieren. Entonces, como ahora en Siria, los musulmanes sunitas se juntaron con algunos chiitas, que son dos de las ramas de los musulmanes, y vieron a los drusos como enemigos o como apóstatas. No, ellos son unos herejes. Mataron más de 40,000-50,000 drusos, los colgaron, los crucificaron hace 2-3 semanas. ¿Lo viste en TikTok? ¿Lo viste en las redes sociales? ¿Verdad que no? Esos son genocidios realmente. Entonces, ¿qué hizo Israel? Atacó, ¿verdad? Entró a Damasco, la capital de Siria, hace como una semana y bombardearon las oficinas del Departamento de Defensa de Jolani. Y le dijeron, con los drusos no te metas, porque en Israel tenemos drusos. Y los drusos en Israel son soldados. Entraron al ejército. Israel aceptó en el ejército a todo tipo de personas. Y los drusos dentro del ejército han sido fieles al ejército de Israel. Y cuando oyeron que estaban matando a sus familiares en Siria, pues Israel, de una forma amigable, ¿verdad?, y compatriota, tenían que ayudar a los drusos de Israel con sus familiares que la están matando en Siria. Y por eso bombardearon Siria. E inmediatamente el New York Times, CNN, acaban de cometer otro genocidio los israelitas. Tantas babosadas, tantas estupideces, tantas
cosas que es increíble lo que está pasando en el mundo y que la gente no se da cuenta realmente de la realidad. Vayamos rápidamente y veamos en Isaías 21, en el Antiguo Testamento, no te vayas hasta el Génesis, por el amor de Dios. Está como a la mitad de la Biblia de Isaías. Si no se ve la mitad de la Biblia, pues ahí está. Isaías 21, veamos de qué forma la Biblia ha relacionado desde el principio hasta el final esta zona geográfica como guaridas, cuevas, habitaciones, moradas de espíritus malignos, de demonios. Isaías 21, versículo 9. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, ¿quién? Babilonia. Ponle ahí Irak o Siria, ¿verdad? Porque era la legión de Siria e Irak, para que ya en tu Biblia puedas tener referencias históricas aunadas a la revelación de Dios. Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. O sea, llena de dioses. Y cuando la Biblia habla de dioses, pues se refiere a demonios que se encuentran detrás de muchos de los ídolos. Brinquémonos a Isaías 47. Isaías 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija, ahí está otra vez, de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Versículo 9 y 10, mucha atención, 9 y 10. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Versículo 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste después de tu juventud, quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Escuchen, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, los astrólogos. Esta zona geográfica es el origen de la astrología, de la hechicería, de los encantamientos, de la magia, de los chamanes y de la brujería que hay en el mundo. Ahí, mero, entre Siria e Irak. Es el centro completamente, y por ahí, ¿verdad?, pasan los ríos Tigris y Éufrates. El río Tigris nace en Turquía y atraviesa, vamos a ver si podemos aquí alcanzarlo, y parece que sí. El río Tigris nace aquí en Turquía, y vea usted lo que pasa con el río Tigris. Baja todo esto, baja por todo este valle, el río Tigris, y desemboca en el Golfo Pérsico, el río Tigris. ¿Ya vieron? Todo esto es el río Tigris y el Éufrates que desembocan por acá y por allá. Ahora que sabemos que el río Tigris y el Éufrates pasan por ahí, ¿por qué la Biblia llama que los 4 ángeles más poderosos de Satanás están anclados en estos ríos? Vayamos a Apocalipsis 9. Veamos todo lo que estamos descubriendo cuando nos concentramos un poquito más, con mucho cuidado, en la palabra de Dios. Apocalipsis 9, versículo 13, que es la 6ª trompeta. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Nilo. Junto al río Bravo. No, ¿verdad?
contra el río Danubio. 4 ángeles que están atados junto al río que pasa por esta región. Ya vemos que ya no hay coincidencias y que están esperando el día, la hora, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto, señores que no creen que las profecías se van a cumplir en el futuro y que creen que ya se cumplieron, nunca en ninguna guerra se ha muerto la tercera parte de la humanidad. Esto es literal. Una tercera parte de la humanidad será muerta durante la tribulación por 4 ángeles, que posiblemente son los 4 ángeles que estuvieron en los 4 imperios del Antiguo Testamento: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Dónde está eso? Daniel 7, 8, 9 y 11. El libro de Daniel habla claramente de que los imperios tenían ángeles controlando a los líderes de los imperios, como Sennacherib, como a todos los Césares romanos, como a todos los Alejandro el Magno. Todos este tipo de líderes han sido controlados bíblicamente por ángeles caídos, ángeles que se llaman príncipes o potestades satánicas. Efesios 6:12. Muy bien, ahora que vemos esto, vamos a Apocalipsis 18 otra vez. Y estamos ahorita analizando que esta zona geográfica está invadida de demonios. Apocalipsis 18, del 1 al 2. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho, escuchen, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora vayamos a Isaías 13, que ya desde antes del apóstol Juan, el profeta Isaías anunció el mismo mensaje que acabamos de leer. Isaías 13, versículo 19 al 22. Y aquí vamos a descubrir algo tremendo acerca del mundo espiritual. Isaías 13, 19 al 22. Y Babilonia, ponle Irak en tu Biblia, para que ya sepas, ¿verdad? O Irak, Siria. Ya sabemos de qué está hablando geográficamente la Biblia. Y Babilonia, hermosura de reinos. O sea, aquí ya se profetiza al grado que va a ser exaltada esta ciudad en esta región del Medio Oriente. Hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Esta palabra, oaj, en el hebreo, son demonios o inmundos o criaturas espirituales de maldad. Y allí habitarán avestruces, es la palabra hebrea yaná, con Y-A-N-A-H, yaná. Y allí saltarán las cabras. La palabra cabra es satir, que son los principales demonios de Satanás. Y cuando se tradujo en el hebreo la palabra demonios fue la palabra satir. ¿Y con qué se relaciona? Con los chivos. ¿Y por qué la estrella de 5 picos? ¿Qué es lo que significa la estrella de 5 picos? La que usan todos los satanistas, la que usaba Rolling Stones, la que usaban los grupos de rock, la que usan todos en las iglesias satánicas. La estrella de 5 picos es un chivo. Todo está relacionado en el mundo. No hay coincidencias en el mundo, no hay accidentes. Cuando encontramos las piezas y colocamos el rompecabezas, nos damos cuenta que en todo hay una conexión. Y cuando encontramos la conexión, entendemos lo que está pasando en el mundo. Tan sencillo como eso. Ahora veamos a continuación, ¿verdad?, que nunca ha sido identificar ni necesario
ninguna ciudad en la profecía. Vayamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 38 y vamos a resolver el problema que existe dentro de la teología cristiana cuando gentes me dicen, oiga, pero fíjese que pues, si el Medio Oriente se formó hasta el siglo pasado, ¿cómo sabemos cuando la Biblia habla que es Irak y Siria? Ya lo vimos. Bueno, ya Babilonia, ya identificamos que Babilonia es Siria e Irak. ¿Cómo identificamos que es Turquía? ¿Cómo identificamos que es Etiopía al norte de África, o Libia, o los países del norte de África? Muy bien. Hay nombres en la Biblia de naciones que no se encuentran, como Irak, no está en la Biblia, ¿verdad? Se encuentra la palabra Asiria, porque fue el ejército de los asirios, uno de los imperios antes de los egipcios. Pero cuando encontramos regiones geográficas, por la región geográfica sabemos qué ciudades en el siglo XXI se han formado. ¿Se acuerdan de la antigua Checoslovaquia, verdad? Que ya son 4 o 5 naciones que formaron toda esa zona geográfica del sur de Europa, que era la antigua Checoslovaquia, y que se dividió. Y pues así lo vamos a ver con todas las ciudades que se han dividido y siguen actualmente ciudades surgiendo países con nombres nuevos que no estaban en la Biblia. Ezequiel 38 profetiza una invasión contra Israel en los tiempos futuros. Dice la Biblia que viene un hombre llamado Gog. La palabra Gog es un nombre en el hebreo que significa líder, capitán, César, comandante, presidente, cualquier tipo que se le dé de exaltación a un jefe, tanto de un país como un ejército, en el hebreo es Gog. Líder de Magog. Qué importante es esto. Vengamos al mapa. Se nos habla de una invasión que viene del norte. Aquí está Israel. Del norte de Israel está Siria, está Turquía, aquí está el Mar Negro, más o menos. Miren, aquí está Ucrania. Entonces viene una invasión del norte de Israel en contra de Israel. Ahora, cuando habla la Biblia, pongan atención, la región de Gog. Gog es esto, todo esto es la región de Gog. O sea, todas estas naciones que están aquí, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, estas que vemos aquí en el mapa, que están al sur de Rusia, Kazajistán también, ¿verdad? Y del lado oriental con China, todas estas repúblicas se dividieron de Rusia en 1991. Toda esta zona geográfica se dividió de Rusia y se independizaron de Rusia. O sea que en 1991, cuando cae el muro de Berlín y termina la Guerra Fría y cae el comunismo, en el 91 terminó el comunismo, estas naciones se independizan y Rusia pierde más del 30% de su territorio. Vean nomás, todo esto era de Rusia. Todo esto era de Rusia. Y ahora Putin quiere recobrar todas estas naciones y comenzó con Ucrania, porque todas estas naciones son musulmanas. Todas son musulmanas, pero menos Ucrania. Y cuando Putin dijo, voy a recobrar Ucrania, quiere seguir con todas estas naciones porque dicen que eran rusas y le pertenecían a Rusia, y es el sueño de Putin. Esta zona se llama la zona de Magog o de los magogitas. Y la invasión de esas naciones se van a venir en contra de Israel en los tiempos de los últimos días. Dice el versículo 2 de Ezequiel 38, príncipe soberano de Mesec y Tubal profetiza contra él. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, versículo 3, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son actualmente la Turquía moderna. Qué interesante que ahora Turquía, cuando cayó Asad en Siria,
aquí está Siria. Irán controlaba completamente el Líbano, que está aquí, y controlaba Siria, Irán. Cae el presidente Assad y entonces se vienen a Siria todos los exterroristas de Al-Qaeda, de ISIS, y se juntan con todos los yihadistas. La palabra yihad significa guerra santa. O sea, todos los que creen que a través de una guerra que le llaman santa para justificar la guerra, es santa, ¿verdad? Pero la guerra que estamos es santa, o sea, no es mala, es una guerra santa. Justifican con eso poder pelear contra el mundo para establecer su religión, que es el Islam. Entonces cae Siria, y en el momento que cae Siria, Irán queda completamente abandonada, porque ya Irán no puede sostener a Siria. Y aquí en Siria comienzan todos los grupos yihadistas a tratar de bajarse para atacar Israel a través del Líbano. Pero la revolución que hubo en Siria hace algunos meses, que fue destituido Assad, la organizó ¿quién? Turquía, el presidente Tayyip Erdogan. Él organizó toda esta invasión de Siria, y Turquía es la segunda o la tercera nación en el mundo que ha jurado exterminar a Israel. La primera es Irán, porque hasta en las Naciones Unidas el presidente Ahmadinejad, que ya no es el presidente de Irán, pero Ahmadinejad en las Naciones Unidas dijo, ante todas las naciones vamos a exterminar a Israel. Imagínense en las Naciones Unidas, vamos a cambiar el nombre, ¿no? Naciones Desunidas. ¿Cómo puede un líder de un país en las Naciones Unidas, que se funda precisamente para unir a las naciones, decir, quiero exterminar a ese país? Oye, bájate de ahí, le hubieran dicho. Vamos, ¿cómo que estás amenazando a un país? Nadie lo había hecho, más que el presidente Ahmadinejad de Irán, y el segundo fue el presidente Erdogan. Erdogan ha jurado públicamente terminar con Israel. Entonces, ahora Turquía tiene el control de Siria. Pero Turquía, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Turquía pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces, Turquía tiene que serle fiel a Europa y a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que serle fiel a Turquía. Entonces, Turquía no puede atacar a Israel porque Estados Unidos lo sigue defendiendo. Y además, Estados Unidos pertenece también a la OTAN. Entonces, ¿cómo puede entonces hacer eso, verdad? O sea, aunque no pertenezca de una forma como miembro de Estados Unidos, facilita el dinero a la OTAN para que puedan ellos desarrollar el ejército europeo. Entonces, todo esto se volvió un conflicto tremendo, pero lo que aparece en la Biblia con la palabra Mesec y Tubal, que es Turquía, Magog, que es toda la zona de las exrepúblicas que pertenecían a la antigua Unión Soviética. Saltamos al versículo 5 rápidamente. Persia, ponle en tu Biblia, Irán. ¿Cómo sabemos que Persia es Irán? Porque en 1935 se le cambia el nombre de Persia a la República de Irán. 1979 viene una revolución iraní y sacan al Shah de Irán, que era una familia que tenía, como las de Assad de Siria, mucho tiempo en Irán, y le cambian el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces ahorita es la República Islámica de Irán. Y Erdogan, el presidente, jura y perjura y sigue anunciando que él quiere ser el próximo califa del mundo islámico a nivel mundial. Que él quiere ser el mero califa, casi el próximo anticristo del mundo, para que pueda establecer la ley Sharia a fuerza a través de la guerra en el mundo occidental. Entonces vemos que esta zona donde todas estas profecías bíblicas se encuentran es la zona del conflicto. No está aquí en Tlalnepantla el problema. En Estados Unidos no aparecen Estados Unidos en la Biblia. Aparecen naciones europeas del norte de África, como lo vamos a ver, y casi todo el Medio Oriente y Europa.
y parte de Asia, del Asia Central principalmente. Tal vez China participe en la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que así sea. Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Versículo 5. Vayamos a Génesis 10, versículo 2 y versículo 3. En todo el capítulo 10 del libro del Génesis aparecen 70 naciones que se derivaron de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Jafet poblaron todo el mundo anglosajón, toda Europa, o los güeros, blancos y de ojos claros, anglosajones, los vikingos, etcétera, etcétera, los nórdicos, provienen de Jafet. De Sem provienen todos los Medio Oriente, tanto árabes como judíos, son semitas, y también parte de la China y de el Asia. Y de Cam poblaron el norte de África, los morenitos. Entonces, todos los seres humanos, todos aquí en esta mañana, y todos los que nos escuchan, no hay un solo ser humano que no descienda de cualquier hijo de los 3 de Noé. O eres jafetita, o eres camita, o eres semita. Pero todos venimos de los 3 hijos de Noé, que después del diluvio poblaron la tierra. Entonces, en Génesis 10, del 2 al 3, aparece Cam y los hijos de Cam, que son Cusifut. ¿Qué región poblaron los de Cam? El norte de África. Entonces, Cusifut corresponden actualmente a Sudán, a Etiopía y a Libia, las naciones del norte. Aquí están. Etiopía está un poco más abajo aquí de Sudán. Libia, Túnez, Morocco, que aparece que es Marruecos. Todas estas naciones, pongan atención, estas naciones de aquí del norte de África, con Sudán y abajo con Etiopía, van a formar parte de la coalición de Magog que se viene contra Israel en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la Tercera Guerra Mundial son naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente, que se vienen para tratar de sacar a Israel de una vez del Medio Oriente, apoderarse del petróleo, para que entre tal vez Rusia y China se quieran repartir ese pastel. Esto no va a parar porque la naturaleza del ser humano es completamente depravada. El ser humano es ambicioso, es egoísta, es psicópata, es ególatra, es narcisista. El ser humano por naturaleza es yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nada. Estoy en el gobierno y me siento como presidente, me siento como rey. Me enferma, nos enferma el poder, nos enferma el dinero, nos enferman las mujeres. Son cosas que no podemos soportar sin Dios. Por eso los césares romanos se convirtieron en dioses, ¿se acuerdan? Mandaron que los adoraran, los césares romanos. Todo el que tú me menciones, Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón, el que tú quieras, todos al llegar a la cumbre, a la cúspide, se enferman. Las alturas no fueron hechas para el ser humano. El ser humano fue hecho para adorar a Dios. Y ese es el problema de la raza humana hasta este momento. Los gobiernos corrompidos, los líderes corrompidos, completamente corruptos. De una forma el mundo está revolviéndose, hay una Babel, hay una confusión. La palabra Babel significa confusión. Hay una confusión teológica, religiosa, política, filosófica. En el mundo se encuentra hirviendo. Dios no tarda en venir por nosotros. Tú tienes que estar preparado para encontrarte con tu Dios. Y me pregunta si lo estás. Si no lo estás, en esta mañana, inclina tu cabeza y dile estas palabras. Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias, porque yo sé que desde el vientre de mi madre tenías un programa para mi vida, pero no lo conocía. Y ahora que las Escrituras han sido abiertas, he comenzado a comprender que me amas
porque de tal manera has amado al mundo que enviaste a tu Hijo único, unigénito, Jesucristo, para que abriera sus brazos en una cruz, derramar su sangre preciosa y yo te pudiera conocer como un Dios personal y llamarte mi Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Creo en lo que tú hiciste en la cruz en mi lugar, Señor Jesucristo, que a través de tu sangre me limpias de todos mis pecados. Te pido en este momento tan importante y decisivo en mi vida que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por la esperanza que ahora tengo, porque el día que yo muera, cuando me llames a casa, moriré en paz, porque en este momento he hecho la paz contigo por medio de la muerte de tu Hijo en la cruz. Dame, Señor, la vida eterna, el perdón de mis pecados, la gracia para vivir la corta vida que me queda, para predicar y propagar el testimonio de lo que has hecho en mi vida y ganar almas para tu reino. Porque te lo pido, Señor, y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Ahorita en todo el mundo, en cualquier área y aspecto que tú lo veas, la única luz, escúchame, la única luz es esta. No hay otra. La única luz, el único camino, la única verdad se encuentran en este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Guarda estas palabras en tu corazón. Ama con pasión la verdad. La Biblia, dice la palabra, guárdala en tu corazón, hijo mío, porque si tú lo guardas en tu corazón y le das el primer lugar en tu vida, estás guardando tu vida. El día que el diablo haga esto de tu vida, el ataque del mundo espiritual es sacarnos esto. Y si el diablo puede sacar de tu vida la Biblia y decir ya no la necesito, ya no la leo, ya ni a la iglesia la traigo, ya no tengo una Biblia en mi carro, otra en el baño, otra en la sala de mi casa, que tener Biblias por todos lados, una Biblia de viaje para cuando voy en el avión, cuando voy en el carro. Cuando tenemos ese amor por la palabra, se limpia la atmósfera a nuestro alrededor y podemos orar y Dios escucha nuestras oraciones porque somos obedientes. No puede haber bendiciones sin obediencia. Y la obediencia es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos. Entonces es importante que atengamos y pongamos atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos ahorita como una antorcha, que la Biblia me diga para todos los, Señor, voy a la cruz mañana, sigo la Biblia, hoy en la noche, mañana voy a Veracruz. Es un decir, Señor, ilumíname en los salmos, muéstrame tu verdad, dame tu paz. Quiero ir a Veracruz a bendecir a la gente, que voy a Tijuana. Mi hijo se acaba de ir de viaje, Padre, vengo a la Biblia. Oh Señor, aquí está tu palabra, muéstrame el camino, dame tu paz. Dime qué debo hacer por mi hijo, cómo debo ir con mi hijo. Cuando Dios ve que lo buscamos, Él anhela que lo busquemos, nos contesta, nos premia, nos recompensa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sean hombres y mujeres de la palabra de Dios y Dios los bendecirá y los recompensará en esta vida y en la que sigue también. Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo
gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Y pues hace 48 años que comencé a predicar la palabra de Dios. En todo este tiempo solamente 2 veces he escuchado el mensaje que les voy a compartir, que se llama el infierno. Voy a predicar en esta noche sobre un tema muy controversial, nada popular, tal vez por eso ya no lo predican, pero en todo este tiempo, en 48 años, solamente he escuchado 2 mensajes acerca del infierno. Y pues es una de las verdades más solemnes que el Señor Jesucristo enseñó, porque precisamente fue la existencia de este lugar que se llama el infierno y del cual ya no se predica, por lo cual la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No se pierda. ¿Qué significa no se pierda? Que no te vayas a la condenación eterna. El lugar del infierno es tan terrible que en su amor Dios prefirió que su Hijo pagara por tus pecados y por mis pecados en esa cruz, para que tú y yo no nos condenáramos en la corta vida que Dios nos ha dado en este lugar que se llama el infierno. El Señor Jesús habló del infierno mucho más veces que el mismo cielo. Veamos algunos pasajes, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 28, dice Jesucristo, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, 40 y 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que se sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ningún ser humano podría saber qué es lo que existe después de la muerte más que Dios. Tú puedes consultar a brujos, puedes consultar a gurús, puedes consultar a chamanes, a Walter Mercado, a astrólogos, etcétera, etcétera. No hay una sola persona, ni un solo libro en los millones de volúmenes de literatura que existe en las librerías que te puedan decir qué hay después de la muerte.
Todos son hipótesis, especulaciones, ¿verdad? Que ideas de los seres humanos. Pero ¿quién puede decirnos realmente a dónde te vas a ir tú y a dónde me voy a ir yo cuando tú mueras? ¿Cuántos de nosotros vamos a morir en paz, sabiendo que vamos a atravesar un túnel nada más y que nos va a estar esperando los ángeles y la persona de Jesucristo? ¿Y cuántos de ustedes en esta noche que nos escuchan, cuando tú mueras, vas a abrir los ojos a la otra vida y te vas a llenar de terror y de arrepentimiento tardío, porque ya no habrá ninguna otra oportunidad en toda la eternidad para tu salvación? Dios nos ha dado una sola vez, 60, 70, 80, 85, algunos de una forma milagrosa llegan a los 100, 102, 3 años, para que podamos atravesar como peregrinos y oír la voz que en esta noche el Espíritu Santo te quiere hablar. Veamos nosotros que esta es una de las realidades más terribles de la existencia humana, y es que el Señor Jesucristo enseñó, como lo acabamos de leer, que existe un lugar donde las almas de los condenados vivirán atormentados por un fuego que casi nunca se va a apagar. Después hablaremos de la duración del infierno. Vayamos a la primera carta a los Corintios y vamos a comenzar estudiando, en primer lugar, para que entendamos el infierno, cuántas criaturas ha creado Dios y el destino de cada una de las criaturas que Dios ha creado. Esto es muy profundo y muy interesante para la comprensión de nuestra conferencia. Dice 1 Corintios 15, versículo 39. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, o sea, el cuerpo de nosotros está diseñado con estómago, pulmones, un cerebro, etcétera, etcétera, diseñados no para vivir en la luna ni para vivir en Marte. Dios nos diseñó exclusivamente para este mundo y nos diseñó para que comiéramos los alimentos de la tierra. No Coca-Cola, ¿verdad? No refrescos, nada de Werner Bull, ni Monster, ni todos los productos que venden por todos lados. Nos creó para que comiéramos alimentos verdes, plantas, frutas, vegetales y por lo menos 2 litros de agua diarios. Si tú conoces este funcionamiento de tu cuerpo, Dios te va a conservar, Dios te va a bendecir, pero esta es la forma como Dios nos diseñó para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Dice la Biblia, otra carne es la de las bestias. Bueno, los animales, los toros, las vacas, los caballos, las yeguas en el campo, ¿verdad? Tienen una manera de vivir: desayunan, comen, cenan y se mueren. Comen, cenan y se mueren. Comen, respiran y se mueren. Y es una tragedia, dicen los salmos, que muchos seres humanos, sin entender la razón y el propósito por el cual Dios nos creó, viven igual que las vacas, viven igual que los becerros. Te desayunas en la mañana, comes, ya fuiste a la universidad con el propósito de hacer dinero, con el propósito de ser presidente de Costa Rica, con el propósito de tener fama, publicidad o recibir aplauso, reconocimiento de la gente. Y todas estas cosas que tú buscabas, al final de tu vida descubres que todo es vanidad, que en ninguna de estas cosas vas a encontrar el propósito ni el significado verdadero por el cual Dios te creó. En tercer lugar, hay la carne de los peces. Los peces fueron diseñados para vivir con un sistema branquial especial. ¿En dónde? Debajo del agua. Y los pececitos, ¿verdad?, fueron creados, los ballenas, los tiburones, los delfines, para tener su hábitat. Y en cuarto lugar, las aves. Los cuerpos de las aves fueron diseñados que hasta este momento ningún ser humano puede diseñar ni inventar la forma como vuelan las aves. Hemos tratado de hacerle así con las alas y no hemos fracasado. Entonces tenemos 4 tipos de creación que Dios hizo del sol para abajo. Muy bien, del sol para arriba tenemos un mundo espiritual invisible que no puede ser conocido,
por el intelecto, ni por tus estudios, ni aunque tengas 5 licenciaturas en ciencias políticas o en filosofía y letras, en antropología, en paleontología. No me importa el conocimiento que tú tengas, el ser humano nunca podrá descubrir el mundo espiritual que nos rodea. Y el mundo espiritual tiene también diferentes lugares donde todo lo que Dios creó en el mundo invisible, oculto a nuestros ojos, tienen un destino, como lo vamos a ver. En primer lugar, hay un infierno. El infierno es un lugar donde las almas, o tu alma, Dios quiera que no en esta noche, que si tú mueres y sales por esa puerta sin arrepentirte de tus pecados, sin saber que es la última oportunidad que tal vez Dios te ha dado en esta noche para recibir a Jesucristo, si tú mueres un accidente de tráfico, un cáncer inesperado, una embolia cerebral, una bala perdida, nadie sabe exactamente el momento en que vamos a morir. Pues si tú mueres sin Cristo, hay un lugar que está en el centro de la tierra. El centro de la tierra, lo vamos a ver a continuación, está todavía el infierno. Y en este lugar no van los demonios, no van los ángeles caídos, no va ninguna otra criatura más que los espíritus de los seres humanos. Dios diseñó el infierno únicamente para que ahí bajen las almas de los espíritus humanos que en la vida rechazaron el conocimiento y la verdad del evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar, tenemos otro lugar que se llama el abismo. El abismo es el lugar de los demonios. En el abismo hay demonios y existen también ángeles caídos. Por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, que el ángel del abismo es el jefe de los demonios, que se llama el destructor, o que se le llama también, ¿verdad?, Apolión, que significa el que destruye. Entonces, el abismo es para los demonios. Cuando Cristo sacó demonios, ¿se acuerdan ustedes? Le decían a Jesús: por favor, no nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser encarcelados en este lugar. Entonces, en el abismo no hay espíritus humanos. En el infierno no hay demonios. El infierno es para los seres humanos. El abismo es para los demonios y los ángeles caídos. En tercer lugar, la Biblia menciona otra prisión invisible que se llama prisiones eternas de oscuridad. Judas, versículo 6, que en este lugar se encuentra un grupo demasiado malo, maligno, de ángeles caídos. Una vez que los ángeles rechazaron a Dios, hubo otro tiempo en Génesis capítulo 6 que se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y esta raza de gigantes se llamaron los Nefilim, que significa los caídos, porque se refiere a los ángeles que realmente eran los hijos de Dios que bajaron a mezclarse y a corromper la genética humana para impedir que naciera el Mesías. Cuando Satanás oyó Génesis 3:15, de tu semilla, mujer, vendrá el Mesías, y de la semilla de Satanás vendrá el que hará tropezar al Mesías. Satanás, al escuchar esto, de ahí en adelante planeó cuidadosamente, de una forma, con una sabiduría impresionante, que no naciera el Mesías. Y así vino el primer ataque en Génesis capítulo 6, impidiendo y corrompiendo la genética humana. Más adelante ya sabemos, ¿verdad?, de qué forma continuó con estos ataques cuando nació Moisés, por ejemplo. El faraón mandó matar a todos los niños para que no naciera. Dijo Satanás: a lo mejor por ahí viene la línea genética del Mesías. Después, cuando nació Jesucristo, vinieron los reyes del oriente y le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Mandaron matar a todos los niños menores de 2 años. Y así encontramos en la Biblia el ataque satánico para impedir que naciera el Mesías.
Y luego tenemos en cuarto lugar el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar donde todos absolutamente, Satanás, el falso profeta, los ángeles caídos y los seres humanos pasarán la eternidad cuando hayan rechazado completamente el plan de Dios, principalmente los seres humanos. Ahora, muy bien, muchas personas dicen: Dios no puede ser tan malo de mandar a todos al infierno. Una vez una viejita me dijo eso. Mire, pastor, yo no creo que Dios sea tan malo de mandar a nadie al infierno. Yo le contesté y le dije: amén, doña Chole, usted tiene toda la razón. Dios nunca manda a nadie al infierno. Ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces las personas que se van al infierno no las mandó Dios. ¿Tú lo vas a escoger esta noche? O sea, ¿no te agrada estar en la iglesia? ¿No te agrada estar con los santos? ¿No te agrada purificar tu vida? No hay ningún problema. En el cielo no tendrías cabida. Entonces nosotros somos los que decidimos, como les dijo en Deuteronomio 11, Dios al pueblo de Israel: he aquí les pongo la bendición y la maldición. Tú escoge. La bendición si me escuchas, si oyes mis mandamientos, si realmente permaneces en mi palabra, y la maldición y la condenación si me rechazas. Eso no le dijo Dios a los caballos, ni a los orangutanes, ni a los chimpancés, ni a Chita, ¿verdad? Dios está hablando a seres humanos como tú y como yo, a ángeles que nos creó con una conciencia de la eternidad. Dice Eclesiastés 3:11, Salomón: porque Dios lo hizo todo precioso en su tiempo, sin que el hombre alcance a comprender la obra de Dios de principio hasta el final. Entonces es importante que esta mente que Dios nos ha dado, donde hay inteligencia, conocimiento, percepción de la realidad y la conciencia de un mundo espiritual, que el Espíritu Santo al entrar a nuestra vida nos despierta para que podamos entender que no somos animales, que tú eres un ser responsable moralmente y que tus decisiones que tú hagas van a tener consecuencias para bien o para mal. Una vez llegó una muchacha a pedirnos consejería a mi esposa y a mí y nos dijo: tengo 16 años y voy a ser mamá. Tengo un bebé en mi vientre, ¿qué me aconsejan ustedes? Porque ya le he pedido perdón a Dios. Y mi esposa y yo le contestamos: mira, Panchita, claro que Dios te ha perdonado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay una cosa que tienes que saber: tú no puedes evitar las consecuencias del pecado. Entonces la cosecha la vas a tener que recoger. Pero ahora que te has pedido perdón a Dios, Él te va a acompañar y te va a fortalecer para que esa criatura que nazca nunca la vayas a abortar, ni lo pienses en tu corazón. Ten esa criatura, porque Dios te va a ayudar y va a hacer de esa criatura algo que va a honrar su nombre y le va a traer gloria algún día también a su nombre. Entonces, esto es importante que sepamos. Dios nos perdona, pero la cosecha de nuestros pecados la tenemos que recoger. La Biblia nos revela los atributos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Los atributos de Dios son las cualidades esenciales del ser, de la divinidad, y se dividen en dos: los naturales y los morales. Los naturales son omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Hay personas que dicen: bueno, es que Dios es el mismo ayer y por lo siempre. Correcto, en sus atributos naturales, pero no en la forma como Él actúa. Por ejemplo, Dios abrió el Mar Rojo, no lo ha vuelto a abrir jamás en la historia. Dios detuvo el sol en los tiempos de Josué, no lo ha vuelto a hacer tampoco. Entonces hay muchas cosas que Dios se ha limitado a hacer en sus atributos naturales. Pero los atributos morales son el amor, la santidad, la justicia y la fidelidad. Dice Romanos 11:22: mirad el amor y la severidad de Dios. Dios no es un Dios, un monstruo que simplemente no puede castigar.
Porque si Dios permitiera que hubiera anarquía en los seres humanos que Él creó y tú hicieras lo que a ti te da la gana, desde que eres pequeño, vas a crecer con un espíritu completamente en rebelión a la autoridad. Desde que nacemos, los niños, y la mamá, y poco a poco vamos educando al niño para que el niño no se desboque, para que no haga lo que quiera, para que cuando aparezca pirinol en el suelo y como berrinche, mi juguetito, te levantas y pau, pau, pau de vez en cuando necesitan, porque el niño tiene que crecer con autoridad y con amor también. Entonces, el mismo amor que yo abrazo a mi nieto y lo beso, el mismo amor se lo demuestro cuando sus papás le hacen pau, pau, pau. Entonces, el amor y la disciplina forman el carácter. Un muchacho que crece sin educación, en rebelión a sus padres, en rebelión a la policía, en rebelión a la autoridad, va a acabar en una cárcel, tarde o temprano. Van a acabar o como en cárceles o en grupos terroristas, ¿verdad? O en cárteles de las drogas, simplemente porque en su desarrollo no tuvieron la formación de su carácter. Vivieron siempre haciendo lo que les da la gana. ¿Y sabes algo? No podemos vivir así. Entonces, los que han vivido de esta manera y han muerto en su vida, van a tener que pagar en la otra vida sus consecuencias. Ahora bien, veamos en tercer lugar algo también que es muy importante, que es lo siguiente. Muchas personas dicen que el infierno se encuentra en esta vida, o que acaba en la tumba, ya se acabó todo. Sin embargo, la única persona que tiene la autoridad para hablarnos acerca de la otra vida se llama Jesucristo. Cuando Él bajó del mundo y nos dijo: yo soy la resurrección de la vida, y Él resucita de los muertos a los 3 días, Cristo es crucificado, es muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. ¿Qué mensaje nos está dando Jesús? Ustedes también van a volver a vivir. Sígueme. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo y he venido al mundo para en esa cruz mostrarte quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve la cruz. En la cruz Dios manifiesta quién es Él. En el momento en que Jesús muere con sus espinas y sus clavos en las manos y en los pies, Dios nos está diciendo quién es Él. ¿Quién es Dios? Aquel que paga por ti y por mí en una cruz. Y con ese amor eterno e infinito te demuestra a Dios que vale la pena vivir para Él. Porque si alguien dice: bueno, ¿yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Muy bien, dice el libro Romanos, que es la constitución de los cristianos. Tú no tienes ninguna culpa de que Adán y Eva hayan pecado y que hayamos heredado todos genéticamente y espiritualmente el pecado. Muy bien, te lo acepto, dice Dios. Sin embargo, en la cruz yo pagué por esos pecados. Entonces ahora ya no tienes ninguna justificación. ¿Ok? No eres culpable, pero sí eres culpable de rechazar el perdón. Y eso por lo que muchas personas van a ser condenadas. Entonces, tenemos que entender los atributos de Dios. Vayamos a Lucas 16. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Los que no trajeron Biblia, siéntense con un cristiano. Desgraciadamente, ahora que tenemos la tecnología y que están todos los versículos escritos, pues la gente ya no trae su Biblia. Ya se acostumbraron a no traer la Biblia. Y es la palabra de Dios. Este libro necesitamos tener contacto el domingo, tenerlo aquí en mis rodillas. Cuando citan la Biblia, buscarlo, me enseño a manejarla porque es la espada del Espíritu. Y aquí está esto, pues aquí está Malaquías, aquí está Isaías. Y al ratito, después de usarla varias veces, esta espada ya la sé manejar. Ya sé más o menos cómo poder usarla. Y es en donde se encuentran los pasajes más importantes. Pero cuando acostumbras solamente a ver y ver en las pantallas todo lo que está en las pantallas, comienzas a desarrollar una negligencia total
por vivir en la palabra de Dios. Y qué importante es que sepamos que debemos ser toda nuestra vida hombres y mujeres de la palabra de Dios. En Lucas 16 es uno de los pasajes, o más bien dicho, el más importante, donde Cristo nos revela la naturaleza del infierno. Este pasaje, en primer lugar, aclaro, no es una parábola. Aquellas personas que digan que es una parábola se equivocan, porque las parábolas usan nombres propios. Y aquí se menciona a Abraham, que fue un personaje en el Antiguo Testamento. Así que esto es una historia real del infierno y del lugar donde antiguamente las almas y los espíritus descendían antes de la cruz. Dice así Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Veamos la comparación. Por el otro lado, el contraste, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Aquí tenemos dos personas. ¿Por qué el Espíritu Santo usó a un rico y por qué usó a un mendigo? Muy bien, Jesús dijo claramente en Mateo 19, 23 al 24, que es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios. Y en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia, porque los pobres Dios los hizo ricos en fe. Muy bien, ¿qué significa esto? No significa que el que tú tengas dinero te va a condenar. Significa que regular y generalmente las personas que alcanzan muchas riquezas, llega un momento en que no sienten la necesidad de Dios. Tengo todo, tengo mi carro, mi casa, ¿verdad? Alma mía, descansa, muchos bienes he guardado. ¿Para qué me preocupo? Voy al domingo y escucho un mensaje, escucho una aplicación del Evangelio, pues sí, ¿verdad? Pero yo no necesito nada realmente, sin darse cuenta precisamente de su pobreza espiritual. Entonces, esto es una generalidad. Ahora, los pobres pues no tienen nada. La vaquita, el caballito, los borreguitos, los chivos, y tú le hablas a un Cristo. Yo comencé 3 años de mi vida cristiana como misionero en la sierra de Oaxaca y Guerrero, en México. 3 años durmiendo en pisos de adobe, me tapaba con periódicos, mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y a cada pueblito que iba predicándoles el Evangelio durante esos 3 años, el 80-90% de los indígenas se convertían a Jesucristo. Lo aceptaban con tanta facilidad. Les predicamos un evangelio tan sencillo y abrían su corazón: sí, Jesús, entra a mi vida. Cuando tú das este mensaje a gente disque intelectual o preparada o con dinero, no toman el mensaje con la misma pasión que lo hacen los pobres. Sin embargo, repito, son generalidades, y por eso el contraste entre un rico y un mendigo. Ahora dice la Biblia, versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Subráyalo en tu Biblia. ¿Ya ves por no traerla? Allá no se puede subrayar, Fue llevado al seno de Abraham. Esto es importante porque aquí Jesucristo nos va a revelar el lugar donde bajaban los espíritus antes de la cruz. Fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Me detengo aquí. Desde Adán hasta la cruz del Calvario, ningún ser humano, ni los profetas, ni Malaquías, ni Habacuc, ni Sofonías, ni nadie sabía a dónde iban los muertos, los buenos y los malos, antes de la cruz, más que descendían todos al centro de la tierra. Era el único conocimiento que había, porque la revelación bíblica es progresiva.
Dios va revelando conforme va pasando el tiempo, nos dando más luz y más luz. Cristo viene y nos abre las cortinas completamente. Llegan los apóstoles bautizados por el Espíritu Santo y se les da otra revelación. El apóstol Juan es arrebatado al cielo y escribe el Apocalipsis. Y así Dios va revelándonos los misterios de su reino y de la vida espiritual. Entonces todos sabían que descendían al centro de la tierra. El lugar en el Antiguo Testamento donde descendían todos, en el hebreo se llama el Sheol. Descendían todos al Sheol, buenos y malos. Muy bien. La Biblia en el Antiguo Testamento se traduce al griego y se llama la versión de la Septuaginta. Entonces, en la traducción del hebreo al griego, la palabra Sheol es una transliteración y se usó la palabra Hades con H, Hades. Entonces, viene Jesucristo y nos corre la cortina de lo que había en el centro de la tierra. Y Jesucristo nos enseña claramente, pero me voy a ir en orden. En primer lugar, tendrán vista, versículo 23, en el Hades alzó sus ojos. Las personas condenadas en el centro de la tierra, en el infierno, van a poder mirar, van a tener vista. En otras palabras, en la otra vida, los 5 sentidos espirituales que Dios nos ha dado a los cristianos, cuando nacemos de nuevo, no los tiene la gente que no es cristiana. Dice 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no entiende la Biblia. Vienen aquí Oscar Jean-Paul Sartre, y viene aquí Richard Hawkins, y viene Bertrand Russell, y viene Friedrich Nietzsche, y vienen los más grandes ateos y chocan contra la Biblia, porque no es el intelecto ni las facultades de la inteligencia naturales las que nos abren el camino para entender lo que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Pero el espiritual, dice 1 Corintios 2, entiende todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, las personas en el infierno van a ver, se despertaron sus instintos espirituales que no tenían en la vida. Nosotros ya los tenemos desde ahorita. Dice la Biblia, el espiritual juzga todas las cosas. El cristiano tiene un discernimiento, y yo puedo estar con mi esposa en una cena y estar con ciertas familias, y me dice mi esposa: mira, esa persona que se acercó, algo mi parabólica me dice, ¿verdad? No hagas negocio con él, o no tengas mucha amistad con él. Algo me dice en su espíritu, en su mirada, que no es de Dios. Y así comenzamos a agudizar los sentidos espirituales que Dios nos da con el Espíritu Santo en la proporción en la que memorizamos la Biblia. ¿Sí me escuchaste? En la proporción de tu contacto con la Biblia, en la proporción que pases tiempo con la Biblia, y en ese mismo contacto y en ese mismo tiempo desarrollarás tus sentidos espirituales. Ahí en el infierno tendrán vista, pueden ver a Abraham. Número 2, versículo 24. Dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. En el infierno, las ondas del sonido, en ese mundo espiritual, en el centro de la tierra, se podrán transmitir. Ahorita me escuchan porque, ¿verdad?, las ondas del sonido se graban, etcétera, etcétera. El sonido viaja en ondas por todos lados de la atmósfera hacia abajo. Dentro del infierno podrán transmitirse también la voz. Y esto es increíble, ¿verdad? Pero serán voces de lamento, de angustia y de desesperación. En quinto lugar, dice la Biblia: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pregunta: ¿cómo puede una persona en el infierno haber visto a Abraham? ¿Que en ese tiempo había cámaras Polaroid o películas? ¿Cómo podían reconocer que era Moisés o que era Elías? Bueno, porque la Biblia dice
que hay una capacidad que se llama intuición espiritual. Cuando vayamos al cielo nosotros vamos a saber, mira, ahí está Adán. Oye, pero si no, ¿cómo sabes que es Adán? Porque en el espíritu sabe, yo sé que es Adán. En el espíritu lo sé. Ese es Moisés, ese va a ser Elías. Ahí está mi mamá, ahí está mi papá en la tierra. Nos vamos a reconocer como seres humanos. Mira, ese era mi pastor. Esa era la persona que me dio a Cristo. Vamos a mantener la conciencia. Esto es interesantísimo. No vamos a dejar de ser lo que somos, pero vamos a tener otra personalidad, pero con la conciencia que Dios nos creó desde que naciste de tu mamá y de mi papá. Yo voy a seguir siendo Armando, pero con otro nombre. Yo seguiré siendo quien fui, pero con todos los dones y todas las facultades desarrolladas, pero seguiremos manteniendo la conciencia, como lo vamos a ver, de lo que fuimos y muchas veces de lo que seremos. En sexto lugar, tendrán sed. Dile a Abraham que moje la punta de su dedo en mi agua. Dile que moje, que tenga misericordia de mí y que envíe a Lázaro. Este hombre en el infierno creía que Lázaro seguía siendo su sirviente. Dile a Lázaro que por favor me traiga agua. O sea, vean ustedes que esta persona en el infierno no se convierten en buenos. En el infierno mantienen aún más lejos su maldad, como lo vamos a ver más adelante. Dile a ese Lázaro, el que estaba a la puerta de mi mesa, que me traiga y que me moje la lengua. Los instintos y todo lo que tenemos fisiológicamente y biológicamente en el mundo, lo seguiremos teniendo en la otra vida, pero de diferente manera, como lo vemos en los cuerpos de los ángeles, que los ángeles bajan a este mundo y pueden tomar agua. Los ángeles bajan a este mundo y pueden comer cabrito de Monterrey. No de Costa Rica, tal vez café Brit de Costa Rica. Pero en Génesis 18 bajó Dios. Dios el Padre bajó al mundo y caminó y se acercó a Abraham. Dios el Padre, acompañado de dos ángeles. Y cuando los vio Sara, ¿se acuerdan? Génesis 18, les hizo cabrito. Y quién sabe qué atole les dio también. Pero se lo comieron. O sea, vean ustedes que las facultades digestivas, Cristo cuando resucitó, tomó peces y tomó miel, ¿correcto? O sea, ¿cómo es posible que un cuerpo resucitado, que la sangre es lo que le da vida ahorita a nuestro cuerpo, tengan facultades en la otra vida de ver, oír, sentir, comer, deglutar, beber, etcétera, etcétera, con un cuerpo diseñado para vivir en la otra vida como lo tuvo Jesucristo? Jesucristo asciende al cielo, Hechos capítulo 1, y la ley de la gravedad ya no lo atrajo sobre el centro de la tierra. Cristo con el cuerpo resucitado venció la ley de la gravedad, porque el cuerpo resucitado vencerá las leyes cósmicas bajo las cuales tú y yo actualmente vivimos. Estamos sujetos a un mundo de leyes cósmicas, pero con el otro cuerpo tendremos características diferentes. Todos estos detalles son importantes para entender la vida en el infierno. Dice en séptimo lugar, versículo 24, dile a Lázaro que moje la punta y que refresque mi agua, porque estoy atormentado en esta llama. Y esto es asombroso. Versículo 25, Abraham le dijo: hijo, acuérdate, en el infierno tendrás memoria. En el infierno las personas tendrán memoria de lo que hicieron aquí en la tierra. Sigamos leyendo. Recuerda, acuérdate, tendrán memoria que recibiste en tu vida bienes y Lázaro males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además, una gran cima está puesta entre nosotros. O sea, Cristo nos dice que el Sheol, el lugar donde bajaban todos los muertos, buenos y malos, estaba dividido. De un lado estaba el seno de Abraham o el paraíso, y del otro lado estaba el Gena en griego, que fue la palabra traducida para infierno.
Entonces los buenos estaban esperando a la cruz, a que Cristo pagara con su sangre, porque antes de Cristo nadie subió al cielo, más que Enoc y Elías, que son las excepciones de Dios, ¿verdad? Dios hace sus propias leyes, Él no está sujeto a ninguna ley. Entonces todos estaban esperando a que Cristo muriera en la cruz, para que desde Cristo a nuestros días, si tú mueres y yo muero, ya no bajamos al centro de la tierra. Ahora ausentes del cuerpo, según de Corintios 5, presentes en el Señor. Vayamos rápidamente en un paréntesis, Apocalipsis capítulo 6, y veamos esta verdad, porque hay otra teoría, ¿verdad?, que no es bíblica, de que los muertos duermen. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que enseñan esto. No, cuando morimos Jesús dijo en Lázaro, Lázaro duerme, sin entender el término dormir relacionado con la muerte. Aquí en el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí tenemos a Juan con una visión del cielo, donde los que han muerto están vivitos y coleando, platicando con Dios, haciéndole preguntas todavía a Dios. Señor, ¿hasta cuándo en el mundo seguirá la violencia, seguirá la muerte, seguirá la maldad? Y se les dijo: espérense tantito, todo esto va a llegar a su fin ya muy pronto, y todos los muertos tienen que morir durante la tribulación para que Jesucristo regrese por segunda vez para establecer su reino mesiánico con todos nosotros aquí mismo en la tierra, precisamente en Jerusalén. Esto es importante porque los muertos, en el momento en que tú mueres, abres tus ojos, y en el Antiguo Testamento dice la Biblia: y murió Abraham, y murió Isaac, o Benoni, y murió fulano de tal, y fueron reunidos con sus padres. Siempre que en el Antiguo Testamento moría alguien, los patriarcas, dice la Biblia, y fueron reunidos con sus padres. O sea, al morir había un lugar donde lo estaban esperando. ¿En dónde? En el centro de la tierra. Ahí estaban guardados todos los santos, guardados de Dios, conscientes, oyendo, viendo, esperando. Cristo muere en el Calvario. Efesios capítulo 4 versículo 10. Baja Jesucristo en los 3 días y 3 noches que su cuerpo se quedó en la tierra. Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo. Cristo muere y su cuerpo, destrozado, flagelado, completamente descuartizado, ¿verdad?, por todas partes, se queda en la tumba. Su espíritu se sale y baja Jesús en el espíritu al centro de la tierra. Pregunta: ¿con qué cuerpo? Porque dice 1 Pedro capítulo 3 que bajó a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Con qué cuerpo? Su cuerpo no había resucitado, resucitó a los 3 días. Entonces vemos nosotros que en el momento de la muerte hay un cuerpo temporal que Dios nos da. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 6. Se les dijo que esperaran, ¿hasta cuándo? Hasta la resurrección de los muertos, que tendrá lugar en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, desde Pentecostés hasta nuestros días. Los que estamos en Cristo, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, seremos resucitados. Los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12 versículo 1, serán despertados en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en el rapto no se van los santos del Antiguo Testamento, únicamente el rapto es para la dispensación de la iglesia. La dispensación de Israel es completamente diferente a la de nosotros. Esto es importante también, pero regresamos a nuestro pasaje de Lucas y veamos la conclusión, que es realmente lo más profundo de este estudio. Y dice así: Abraham le dijo, acuérdate, versículo 25, que recibiste tus bienes. Lázaro está atormentado. Además hay una sima puesta entre nosotros.
De manera que los que quieren pasar para acá a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Claro que ninguno de los que estaban en el seno de Abraham le hubiera gustado echarse un brinquito, ¿verdad? Para el otro lado. Sin embargo, podían ver desde el otro lado los tormentos en los que estaban muchos espíritus ahí pasando la eternidad. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego, manda ahí a Escazú a alguien. Ahí está mi papá en Escazú. Ahí está mi padre allá arriba. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar. ¿Qué era la petición de esta persona atormentada en el infierno? Estaba consciente que no quería, aun cuando él estaba pagando, que su familia acabara igual que en él. Ve y dígale a mi esposo, dígale a mi esposa, a mis hijos, que por favor crean el evangelio. Pero no le dijo eso, sino que alguien fuera, mándales un ángel, y en la noche que un ángel le jale los piecitos a mi papá. Soy un ángel, arrepiéntete de tus pecados. O un milagro que suceda para que puedan evitar bajar al infierno. Abraham le contestó: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo otra vez: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, manda a alguien que realmente les cause un milagro para que se arrepientan y no bajen al infierno. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Damas y caballeros, en el Antiguo Testamento Dios abrió el Mar Rojo, hizo milagros con Elías, hizo milagros con Moisés, hizo milagros con Eliseo y no se arrepintieron. Cristo hizo el más grande de todos los milagros. Resucitó a Lázaro entre los muertos, un hombre que tenía 3 días donde ya la sangre se había completamente descompuesto, donde ya no había circulación de oxígeno neurológicamente en el cerebro, un hombre que había dejado de latir su corazón, un hombre que tenía 3 días y que aparte hedía, ya comenzaba a pestar. Y Jesús le dice a esa persona acostada en la tumba: su espíritu de Lázaro subió, no oyó al cielo, tal vez anduvo el espíritu por ahí dando las vueltas, y cuando oyó: Lázaro, ven, levántate, es el espíritu el que da vida. El espíritu de Lázaro volvió a entrar al cuerpo de Lázaro, entró al cuerpo de Lázaro, y el Espíritu Santo restauró completamente la circulación de la sangre, de los ojos, de los oídos, y Lázaro salió de la tumba. ¿Qué más milagro puede haber que ese? Sin embargo, en Juan capítulo 11, el día que Cristo resucita a Lázaro es el día que planean los fariseos matarlo. Aunque alguien les haga el milagro que sea, si no creen, la Biblia es por el oír o por ver. La Biblia es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo puedo ver ahorita un paralítico y Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y hay personas que me han dicho: si yo veo un paralítico ahorita levantarse, voy a creer. Y le contesto: ¿cuántos días vas a creer? En ese momento vas a ser impactado. No, pues sí es cierto. A los 4 o 5 días vas a seguir igual, porque no fuiste regenerado por el Espíritu. Creíste un milagro, pero no fuiste regenerado por oír la palabra de Dios. Y fuimos renacidos, 1 Pedro capítulo 2, fuimos vueltos a nacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ningún milagro sobrenatural convencerá a salvar a nadie.
La salvación proviene de ver y no por el oír, o por el oír y no por ver. Un milagro puede asombrar, repito, causar sorpresa, admiración por algunos momentos, pero no cambia el corazón humano. El único que cambia el corazón humano es la palabra de Dios. Si alguien pudo haber sido salvado o creído por milagros, fueron los judíos cuando salieron de Egipto, o los fariseos en la resurrección. Sin embargo, ni así creyeron a Dios. Ahora, ¿dónde se encuentra actualmente el infierno? En el mismo lugar. Si tú mueres esta noche sin la persona de Jesucristo en tu vida, sin haberte arrepentido de tus pecados, ahorita en la noche cierras tus ojos, el doctor dictamina: ya se fue Pancho, ya se fue Carlito, ya se fue fulana de tal, doña Choli ya se murió. Tu espíritu baja inmediatamente al centro de la tierra. Y ahí en el centro de la tierra, hoy, en el mes, estamos en marzo todavía, ¿verdad? En febrero. Baja al centro de la tierra, y después que pase los 2000 años o el tiempo de la gracia y venga la tribulación, cuando Jesucristo regrese, van a pasar 1000 años. Y al finalizar los 1000 años, los que están en el centro de la tierra van a resucitar. Apocalipsis 20 del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. Van a resucitar todos los que están en el infierno, los libros se van a abrir y Dios te va a decir: Carlitos, ven para acá, doña Panchita, venga para acá, doña Chole, venga para acá. Voy a demostrarle a todos los ángeles y a toda la creación que yo no te quiero enviar al infierno. Tú has decidido y yo no puedo violar tu voluntad, porque el libre albedrío es la característica más grande que Dios nos ha dado. Somos seres morales, responsables de nuestras decisiones. Si Dios forzara a alguien a irse al cielo, como dice otro movimiento también dentro del cristianismo, que Dios a uno los preparó para el cielo y otros para el infierno, y se nos roba la libertad de escoger, es una barbaridad. Porque en el infierno no va a haber un letrero que diga: pues aquí estamos todos los que no fuimos escogidos por Dios, por el amor de Dios. Eso no puede ser. En el infierno están todos aquellos que se les dio una oportunidad en esta vida y no la aprovecharon. Y esta oportunidad Dios te la da en esta noche a tu corazón. Tú me puedes decir: oiga, pues fíjese que yo vengo a esta iglesia hace 5 años. Las iglesias están llenas de personas no salvadas, llenas de personas que nunca se han arrepentido. Y el arrepentimiento ya no se predica tampoco. Ya no se predica el infierno, ya no se predica el pecado, y las iglesias solamente quieren entretenimiento, ¿verdad? Y ya estamos en un tiempo de despertar. Mañana vamos a hablar claramente de las causas de la crisis del mundo por lo cual se encuentra, el mundo como se encuentra. Pero las iglesias están llenas de personas no arrepentidas, que son religiosas, pero no tienen la Biblia, no aman la palabra, no la memorizan día y noche, nunca le han hablado a nadie de Cristo. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? 5 años, hermano, 10 años. En todos estos tiempos, ¿a cuántas personas has ganado para Jesús? ¿A cuántas personas les has hablado de Jesús? En tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería. Ustedes jóvenes, en su universidad, en la escuela, ¿le hablas de Cristo a tus amigos? Muchachas, ¿le hablas de Cristo a tu amiga que se está acostando con su novio y sabes que la fornicación es pecado delante de Dios? ¿Ya te has acercado y le has dicho: Lupita, por el amor de Dios, eso es pecado delante de Dios, arrepiéntete? Tú no puedes vivir acostándote y teniendo relaciones sexuales con tu novio. Eso no es sagrado delante de Dios. Y mucho más si te llamas cristiana. Y mucho más si te llamas cristiano, no besuqueas ni manoseas a tu novia tampoco. Las respetas, porque no puedes amar y ensuciar lo que amas. Este es el verdadero cristianismo. Y si no lo vivimos de esta manera, has vivido un cristianismo falso, que se llama la religiosidad, pero no el haber sido regenerados por el Espíritu de Dios. Ven a Jesús en esta noche. Arrepiéntete realmente de la vida en la que llevas. Inclina tu cabeza y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida.
Creo que en esa cruz Jesús ha pagado por todas mis maldades, por todos mis pecados que hasta este momento he cometido. Ya no quiero seguir viviendo en el pecado, pero reconozco en este instante que yo no puedo ni tengo el poder de vivir para ti. Por eso vengo, Jesús, a abrazar tu cruz, porque sé que con tu vida en mi vida me darás el poder de vivir esa vida que tú quieres que yo viva. Creo que es tu sangre preciosa la que pagó por mis pecados, y creo que tú fuiste crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por tan grande salvación y la corta vida que me queda en este mundo. Ahora la quiero vivir para ti y contarle al mundo, comenzando con mi familia, la historia de amor más grande jamás contada. Tu amor por mí en esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.